La historia que pretende contar la nueva película es muy definida y específica según el título de ese proyecto, a saber, La Casa de Gollum. De manera que lo que debemos esperar es que se cuente la búsqueda que emprende Gandalf ayudado por Aragorn por encontrar a Gollum con el fin de averiguar qué tipo de anillo es el que Bilbo le heredó a Frodo. Eso es todo. Sin embargo, detrás de esta sinopsis se puede explorar y tocar puntos mucho más amplios que la película podría contar y mostrar valiéndose de los derechos que Warner tiene a disposición, como lo son El Hobbit y El Señor de los Anillos. Por lo que la historia de Gollum de esta película podríamos dividirla a su vez en 3 puntos claves que articulan dicha trama. Primero tendríamos que hablar de El Anillo Único, o los Anillos de Poder en su defecto. Segundo, la presencia de Gandalf como personaje central, ya que es el que movilizaría la historia a partir de su sospecha o lo que se conocería como la sombra del mago. Y tercero, la historia de Sméagol antes del anillo y los viajes de Gollum por recuperar al Único. Todo sobre la trama de esta historia del libro la encontramos compactada en los primeros capítulos del libro de La Comunidad del Anillo, más precisamente en el capítulo titulado La Sombra del Pasado, en el que Gandalf regresa después de muchos años al despedir a Bilbo en su último viaje luego de celebrar su cumpleaños. A este nuevo regreso del mago a Bolsón Cerrado le cuenta a Frodo todo lo referente al anillo que le ha heredado su tío Bilbo. Este relato que le cuenta Gandalf a Frodo es la fuente de información que se necesita para la historia de la película, y este capítulo del libro habla de 3 puntos fundamentales que son los que antes mencioné, a saber, el tema de los anillos de poder, la sospecha de Gandalf y la historia de Gollum. Empecemos con el primer punto que tendría que ver con el anillo único. Todo inicia con la sospecha de Gandalf referente a lo que Bilbo encontró durante la aventura con los enanos hacia la recuperación de Erebor. Finalmente, con los años, Gandalf se entera que Bilbo encontró un anillo de peculiar naturaleza, del cual Bilbo solo le había comentado que se lo había ganado. Haciendo más presión, el Hobbit termina revelándole al mago la verdadera historia de la obtención del anillo y su encuentro con Gollum. Allí mismo, dentro de Gandalf, aumenta la perturbación sobre la naturaleza de este artefacto, dado el comportamiento extraño que iría mostrando Bilbo, y sobre la conducta extraña de la criatura Gollum según el relato del Hobbit. Gandalf en su momento no pudo determinar qué tipo de anillo sería el que poseía Bilbo, si uno de los anillos menores fabricado por los elfos o uno de los mayores que pudieron ser influenciados por el mismo Sauron, ya que Gandalf no era versado en la ciencia de los anillos. Aquí entraríamos en un punto muy interesante que podría tocar las películas, y sería acerca de la naturaleza, ciencia y fabricación de los anillos de poder, que con talento se podría explorar este episodio e incluso retroceder a la Segunda Edad y ver en pantalla la relación de Sauron con los elfos de Eregion para la creación de estos anillos. Por lo que podríamos ver una versión justa tanto de Celebrimbor como de Anathar, el Señor de los Dones, superior a este esperpento de la serie de Amazon. Así que consideremos este episodio que daría mucho juego y sustancia a la historia de la película, y que además tendrían los derechos de adaptarlo, puesto que esto se narra en el libro de La Comunidad del Anillo. Pero además habrían más personajes interesantes que podrían aparecer en esta nueva adaptación. Pues, ¿quién más podría conocer la verdadera naturaleza e historia de los anillos sino el mismo Saruman, el líder de la orden que se había obsesionado con este tipo de conocimiento? Y aquí podríamos ver otro episodio que exploraría más el pasado de la historia de la Tierra Media, y sería la llegada de los Istari a principios de la Tercera Edad, y que se nos cuente la corrupción de Saruman por su intento de estudiar al enemigo por medio de conocer el arte de los anillos de poder, que recordemos, ello fue lo que llevó a Saruman a su caída en los viles caminos de la ambición por el poder. Mostrar, por ejemplo, cómo los 2 magos azules aparecen y luego se pierden en el este, por ejemplo la llegada de Radagast, y por último la llegada de Gandalf y su encuentro con los hobbits de la comarca, a quienes los consideró una especie digna de estudio, explicando así por qué Gandalf no estaba muy bien enterado sobre la historia de los anillos. Se comenta también que Gandalf a veces no se sentía presionado por indagar por el anillo de Bilbo porque era improbable que fuera un anillo de poder y mucho menos fuera el anillo único, pues aceptando el consejo de Saruman, el cual era el que tenía autoridad sobre el tema, el anillo único se había perdido en el mar, lo cual era mentira, ya que Saruman quería distraer a cualquiera interesado en el anillo único para solo él tener el campo libre en la búsqueda de este artefacto. Gandalf tampoco le comentaba a Saruman sobre el anillo de Bilbo, dado a que, por una parte, Saruman cada vez más se arrinconaba en sus planes egoístas y en su propia soberbia, y también porque a Saruman no le interesaba el pueblo de los hobbits de los cuales no conocía nada,
pero que Gandalf sí entendía mucho, siendo esta la ciencia del mago gris. Como vemos, Saruman podría ser un personaje de peso en la trama de la película, pero como ya sabemos, su actor ya lleva casi una década de fallecido, por lo que sería un gran problema de adaptar. Ahora pasemos al segundo punto de la historia, que es referente a la sospecha de Gandalf. Siguiendo lo anteriormente dicho, Gandalf preferiría investigar por su propia cuenta. Al ver cada vez más el comportamiento extraño y la longevidad de Bilbo, Gandalf se perturbaba más, hasta que decidió obtener respuestas. Así, después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo, Gandalf debía entender la naturaleza de la sombra que perturbaba al hobbit. El mago mismo, con su conocimiento sobre los hobbits, no sería suficiente, por lo que tenía que obtener un conocimiento más profundo sobre el tema de los anillos, pero tampoco le serviría ir con Saruman, que era el experto sobre el tema, porque a su vez Saruman no sabía nada sobre los hobbits, por lo que no entendería el comportamiento de Bilbo y los efectos de los anillos de poder sobre este pueblo, ya que cada raza tiene una influencia distinta frente a estos anillos, como es sabido que estos artefactos afectan de manera diferente tanto a hombres, elfos y enanos. Gandalf, por tanto, necesitaría el entendimiento de los dos lados combinados, es decir, los hobbits y los anillos de poder, y el ser que combinaba los dos aspectos no era otro que Gollum, de manera que para poder entender la naturaleza de esta perturbación del mago, era menester encontrar a la criatura y saber si lo que había heredado Frodo sería crucial para el levantamiento que se estaba dando en Mordor. Es así que entenderíamos el motivo y causa de la trama principal de la película, y el porqué de la casa de Gollum, por lo que el personaje central o el protagonista de esta adaptación tendría que ser Gandalf, ya que lo que después averiguaría de Gollum es lo que repercutiría en la aventura de Frodo un tiempo después, que es la aventura que ya conocemos. Falta decir que Bilbo también sería un personaje que debería volver porque es la causa de la sospecha de Gandalf sobre el anillo y la concepción de la búsqueda de Gollum. Pero al igual que con el caso de Saruman, el actor del viejo Bilbo hace varios años que también lleva fallecido. Y así pasamos al tercer punto de la historia de esta película, el cual se centraría en la trama del mismo Gollum. Y es que esta trama podría dividirse a su vez en dos partes. Por un lado, se podría contar la vida de Gollum cuando era el hobbit Sméagol. Se dirá que ya vimos esto en el prólogo de la película El Retorno del Rey y su transformación en Gollum. Sin embargo, se podría explorar algo más, como era la vida de Gollum y su relación con su abuela, la matriarca de esta tribu antigua de los hobbits, considerando que el director y actor Andy Serkis podría darse espacio para interpretar a Gollum en su aspecto hobbit y mostrar su cara real. Incluso hasta podríamos ir más atrás en el pasado y, por qué no, ver el origen de los hobbits, contando la división de los tres pueblos para entender la procedencia del mismo Sméagol, contando las tres tribus de los hobbits, como los fuertes, que es la tribu de Sméagol, los albos, que es la tribu de la cual procede Merrin, y los pelosos, que es la tribu de la cual proceden los Bolsón, y ver una versión más decente a diferencia de lo ya visto en la serie de Amazon. Por otra parte, que es lo que debería contar la película, sería el viaje que hace Gollum desde las montañas nubladas después del encuentro con Bilbo, que precisamente es donde lo había dejado las películas del Hobbit. Se nos cuenta en la Comunidad del Anillo que Gollum se arriesgó a salir al mundo exterior después de muchos años. Fue al este y pasó por el Bosque Negro, hasta incluso llegar a Esgaroth y a Dale, cerca de la Montaña Solitaria, en donde encontraría información sobre lo sucedido con Erebor y sobre el Hobbit que había venido de la comarca. Así Gollum volvió al oeste en busca de Bilbo. Luego volvería a pasar por el Bosque Negro, en donde los elfos de Thranduil le seguirían el rastro hasta perderlo, pues Gollum pronto cambió su rumbo y se dirigió al sur. Pues Gollum, atado al anillo, en cierta forma quedó atado a los llamados de Sauron, compartiendo la naturaleza ruin de las bestias del Señor Oscuro. Es así que Gollum llegó a Mordor y fue capturado por los soldados de Sauron y fue interrogado. Parece ser que Gollum haría un trato con Mordor y fue liberado. De ahí que Gandalf diría que Gollum presumía que tenía amigos poderosos que lo ayudarían cuando alguien le pusiera las manos encima. Allí es cuando Aragorn captura a Gollum, lo lleva al Bosque Negro a la custodia de Thranduil para que este rey conociera a la criatura que había estado rondando por su reino. Y por fin Gandalf interroga a Gollum y conocería su historia, atando cabos sobre el anillo único de Sauron y su correspondencia con el anillo de Frodo. Como vemos, toda la trama es interesante si solo nos fijamos en los viajes de Gollum. Veríamos de nuevo el pueblo del lago y del valle, hasta la Montaña Solitaria. Veríamos el Bosque Negro y los elfos, pasando obviamente por Thranduil, Legolas hasta Tauriel. Veríamos de nuevo a los orcos, a ella la araña, ya que en sus viajes por Mordor, Gollum es capturado por esta criatura, y para no ser devorado hace un trato con ella. Y hasta podríamos ver al mismo Sauron, quizás en su forma física. En suma, finalmente toda esta historia de Gollum, sus viajes y su cacería, sería una historia que haría puente entre las dos trilogías de Jackson,
desde donde nos dejó con el Hobbit hasta la conexión y el inicio de la Comunidad del Anillo. Y si se arriesgan a más, podríamos ver episodios interesantes de la Tierra Media como personajes llamativos, desde la creación de los Anillos de Poder con Celebrimbor y la Segunda Edad, la llegada de los Istari, pasando por el origen de los Hobbit hasta la tortura de Gollum y ver la forma física de Sauron. Por lo que, a pesar de su simpleza, sería una película con mucho contenido que mostrar, enriqueciendo el universo cinematográfico del Señor de los Anillos de Peter Jackson.